Vamos a hablar entonces del maltrato infantil y los cambios cerebrales que se producen, pero además de eso, pues algo que es muy importante siempre que pasa el trauma y es la internalización del miedo. El miedo es una emoción que, como toda emoción, es pasajera y está dada frente a las situaciones que nosotros podemos tener de peligro, llámese un peligro visto externamente o un peligro visto en el sentido de tener un dolor o sentir algo que pasa dentro de nuestro cuerpo y que obviamente hay que buscar una ayuda o una solución al respecto. Es una respuesta que es pasajera, pero a veces se generaliza y entonces vamos a tener una serie de dificultades, no solamente en la medida en que sentimos el miedo, sino que vamos a tener dificultades también en lo cognitivo, en el desempeño. Todos los seres humanos pues buscamos metas para satisfacer las necesidades básicas de autodeterminación y las redes de memoria, pero las redes de memoria lo que hacen es estimular algoritmos de comportamientos. De alguna manera nosotros vamos asimilando las diferentes experiencias y sobre ellas vamos tejiendo una red que nos permite tener seguridad y saber cuál es el camino para alcanzar esa meta. Sin embargo, en algunos momentos nosotros tenemos una angustia existencial y esta angustia existencial puede ser manejada solamente por el momento que se está viviendo, por ejemplo ahora con la pandemia, donde hay mucha incertidumbre, no sabemos qué puede pasar en la salud, en la educación, en lo económico, qué va a pasar con nuestros seres queridos, pero también puede estar relacionada con trastornos afectivos y compromete el desempeño emocional y ejecutivo de quien lo padece. Las personas que tienen pánico, que tienen trastornos de ansiedad, pues no solamente sienten una angustia y un miedo relacionado con muchos eventos, con muchas circunstancias, sino que también tienen dificultades para dar lo mejor de sí y eso lo lleva a unas situaciones de inseguridad y de pérdida de la autoestima. Lo que llama la atención es que en estos pacientes es muy frecuente la historia de abuso sexual o maltrato a la infancia. A pesar de que sabemos que esto es cierto, la mayoría de los médicos no evalúa si existe el antecedente de abuso sexual o el maltrato de la infancia, no solamente como un elemento para colocar en la historia clínica, sino que después de varios años podrían lograrse algunas cosas. Como decía el doctor Cajiao, no podemos esperar que todo esté en un equilibrio para tener un resultado. Necesitamos también ir solucionando problemas. Por eso llama la atención cuando estamos en esta pandemia, también estamos, parece que en una pandemia también en que hemos encontrado los estragos de los abusos sexuales en la infancia, no solamente en Canadá, sino también en Chile y en Medellín. Pero, como les decía, llama la atención cómo estos muchachos que en su época sufrieron el abuso sexual en la colonia Trinidad, allá en Chile, cuando se entrevistan los vemos con sufrimiento, con mucha tristeza, con una sensación de marchitarse en la vida y obviamente con dificultades cognitivas y unas dificultades para tener un desempeño grato dentro de lo que implica el día a día. En esta pandemia, pues estábamos obviamente, sabemos que la violencia intrafamiliar aumenta después de los desastres y se prolonga por varios meses. Como decía el doctor Cajiao, también la UNICEF ha hecho eh, énfasis en que debemos evaluar y estar atentos a este aumento de la violencia doméstica, también porque obviamente el maltrato es un símbolo de poder y esta violencia pues no solamente se va a dar a nivel de intrafamiliar, sino que también hay abuso sexual e inclusive hay maltrato para las mascotas. Con situaciones que son muy importantes y que a veces son difíciles para la persona maltratada de evaluar o de superar, por ejemplo, porque se sienten atrapados en casa con el perpetrador que pone restricciones y vigila las redes sociales. Y por otro lado, pues hay también un miedo a consultar, no solamente porque el perpetrador se puede dar cuenta, sino porque se está perdiendo la privacidad. Nuestros pacientes quisieran hablar con nosotros, pero también sienten que no pueden hablar de sí mismos, de lo que sienten, de sus temores, precisamente porque hemos perdido privacidad, no solamente a nivel de la consulta, a nivel de la casa, sino también en los mismos consultores. Y obviamente hay factores de riesgos. En Holanda se ha visto cómo se ha aumentado el consumo de cannabis en más del 60%. Hay un abuso de alcohol también que va en aumento. Y obviamente a eso si agregamos a los trastornos de personalidad, al desempleo,
a la falta de apoyo social, a los bajos ingresos y a todos estos elementos de inequidad que puso al descubierto la pandemia, podemos pensar que se vive una situación difícil y que vamos a tener también una epidemia de abuso sexual y de maltrato. Frente a esas situaciones, como les decía, vamos a revisar lo que implica el trauma psicológico y la memoria autobiográfica. La memoria autobiográfica es lo que yo recuerdo de mí mismo, de las situaciones que yo he vivido. Sin embargo, Freud descubrió hacia 1900, principios de 1900, que la asociación libre permitía de alguna manera que yo pudiera integrar los elementos de la memoria que estaban por un lado y el contexto. Es el caso de la señora Emma Eckstein, que Freud describe cuando le envía cartas al señor Wilhelm Fleiss, que era un médico y que termina atendiendo a la señora Emma Eckstein. Esta era una señora de unos 28 años, que cuando entraba en las chocolaterías sentía mucha ansiedad, mucho miedo, con palpitaciones, y tenía temor de entrar obviamente en estos almacenes donde venden chocolates. Y a través de la asociación libre, pues, Freud pudo entender que esto estaba dado porque había sido ridiculizada y en parte maltratada en la infancia por los vestidos que ella tenía. Esta hace que entonces, frente a una situación de miedo, de bullying, diríamos ahora, de matoneo en la infancia, se generalizó el miedo y comenzó a tener miedo en circunstancias que son ajenas para producir miedo. Nadie va a tener miedo porque entro en una chocolatería. Esto es importante porque entonces nos puso a pensar que de las diferentes formas que tenemos de memoria, hay una que es la autobiográfica, que es la que maneja el recuerdo de los eventos específicos y en forma especial para cada uno de nosotros. Esa memoria autobiográfica es individual. Cuando nosotros nos reunimos con los que tenemos varios hermanos, o cuando nos reunimos con nuestros compañeros de bachillerato y hablamos de un evento en especial, cada uno de nosotros tiene expectativas, detalles diferentes y lo ve de diferente forma, como si cada uno hubiera asistido a un evento diferente. Pero lo que implica para mí es la memoria autobiográfica. Por eso se decía que nosotros vamos a recordar con mayor intensidad los elementos que nos producen gratificación o los más dolorosos. Lo importante es que yo pueda relacionar el evento con el contexto donde se dio, pero eso me implica sí que fue doloroso, que va a dar una cicatriz, pero no va a quedar suelta esa memoria autobiográfica, es decir, el miedo o la situación que se padeció no va a quedar ligada a otras situaciones especiales y distintas de la situación inicial. Claro, los recuerdos se van a activar por señales ambientales. Al fin y al cabo, el pensamiento es automático y nosotros lo que hacemos es cómo aparecen las ideas frente a determinadas circunstancias. Yo puedo pensar en este momento que el estar aquí en este evento con Isabel pues me hace recordar cosas de las que hemos compartido con Isabel en otros congresos. Esta memoria entonces tiene una función muy importante, que es crear un puente entre la situación actual y el trauma. Y eso es importante porque si yo no tengo esa conexión, va a pasar que todas las situaciones actuales van a estar sometidas a las dificultades y a las secuelas que tiene el trauma. Por eso, entonces, cuando estamos frente a una situación de puente, nosotros podemos tener especificidad de la información autobiográfica recuperada. Es posible que yo recuerde la situación tan difícil que tuve el día que me gradué por determinadas circunstancias, pero queda ligada a un evento que es el grado. Hay una experiencia de imágenes y detalles para algunos, especialmente las mujeres, tienen mucha más capacidad de expresar la riqueza de los detalles de cada acontecimiento y tiene también una intensidad de las emociones evocadas durante el recuerdo. Pero en algunos casos, esta especificidad, la experiencia y la intensidad de las emociones son valoradas por el individuo como una situación negativa. Y entonces yo comienzo a tener lo que la gente y los colegas psicólogos llaman las cogniciones negativas de catástrofe, de personalización, que hace que las señales de la experiencia desencadenen repetidamente emociones negativas. Se tuvo un evento negativo y en este momento comienza a aparecer entonces la generalización del miedo, que va no solamente a estar relacionado
con todo lo que implica el evento y el contexto en el cual yo estuve sometido a una situación de peligro, sino que va a estar en situaciones que a veces son inocuas o a veces tienen algo de peligro. Estas relaciones de la memoria está relacionada entonces, como comentábamos, con la autodeterminación y el bienestar. La autodeterminación es una cualidad que busca que nosotros tengamos bienestar, propósito y significado. Es lo que ahora se llama ser proactivo. Proactivo no solamente es pensar que yo quiero lograr las cosas, sino que tengo que sentir una planeación, un propósito, un significado para alcanzar la meta. Es obviamente voy a satisfacer necesidades, pero también las metas psicológicas básicas. Y esas metas psicológicas pues son la autonomía. El individuo tiene que tener la capacidad de actuar y pensar en forma independiente. Debe desarrollar las competencias y habilidades para aplicar y alcanzar la meta. Y obviamente debe tener un sentimiento de relación de conexión con los demás. Al fin y al cabo, como somos mamíferos, tenemos un cerebro que también nos lleva a tener empatía, a pensar en el otro, a manejar la situación de cómo ayudar. Este congreso no se da si no tuviéramos empatía, si no tuviéramos la capacidad de entender la invitación que nos hace Isabel Cuadros cada año para podernos poner de acuerdo en cómo ayudar a los demás, porque no solamente nos da lástima que estos niños sufran y que sean abusados y que, como vamos a ver, su cerebro se dañe con el abuso, sino que también logremos entre todos cómo modificar y encontrar salidas a una situación tan difícil. Entonces, la red de memorias está relacionado con la autodeterminación y con el bienestar. Si yo tengo un evento y se me satisfacen las necesidades, pues yo voy a tener una memoria positiva del evento. Y obviamente es más fácil que yo integre los eventos positivos. Pero si yo tengo una necesidad no satisfecha, la percepción que tengo es una percepción de miedo, de frustración. Y a través de la amígdala, que es un sensor que tenemos dentro del cerebro, que es la que nos dice estás en peligro, esto no se debería hacer. Y además pues tiene al lado una biblioteca donde archiva todo, que es el hipocampo, y entonces nos va a decir, en estas circunstancias usted estuvo mal y esto es muy parecido, y entonces vas a tener una respuesta de miedo. Esta situación me lleva a dos opciones. Una, o yo entiendo que está el miedo y analizo y valoro las circunstancias y puedo cambiar y modificar la estrategia para alcanzar la meta, o por el contrario, la generalización del miedo me lleva a una situación de evitación. Pero cuando yo tengo un trauma psicológico grave como el abuso, van a predominar solamente las situaciones no satisfechas. Y entonces el individuo va a crear o va a sentir una memoria autodefinida negativamente. Tengo miedo de todas las circunstancias, voy a sentir ansiedad, temor, me van a sudar las manos cuando hablo en público, cuando voy a determinado sitio, y como el caso de la doctora la señora M. Einstein, que hablábamos al inicio de la charla, pues va a haber una generalización del miedo y van a haber conductas de evitación. Lo que nosotros podemos pensar es que a través de la introspección o de la psicoterapia podríamos cambiar esta situación cognitiva y podamos integrar las necesidades satisfechas y darle al individuo la situación de bienestar para que a través de otras vías del cerebro se aproxime a los demás y tenga las posibilidades de solucionar la situación. Con esto lo que queda claro es que entre más temprano nosotros podamos integrar esa red de memorias, vamos a evitar el sufrimiento y vamos a poder tener una situación de recuperación de ese cerebro que ha quedado distorsionado. Porque aquí ustedes pueden ver lo que realmente sucede con las imágenes del cerebro. Lo importante de las redes es entonces el autocontrol y el alcanzar las metas. Sin embargo, este autocontrol implica regulación de las emociones y los impulsos, tomar conciencia de las sensaciones internas y hablar y el pensamiento pues, de primera persona, pero pensando en la empatía, está alterado en los niños que están maltratados. Ustedes ven, por ejemplo, aquí las conexiones de la corteza anterior del cíngulo que tiene que ver con las respuestas emocionales. Como una persona sin maltrato tiene esas redes conectadas, son ricas en información dentro del cerebro. En cambio, para el niño maltratado están muy limitadas y casi que van a tener un solo programa si lo vemos desde el punto de vista del símil, de lo que implicaría un computador o un móvil que sí con pocos programas. Por otro lado, la corteza de la ínsula
La ínsula es una estructura que está en el cerebro, que está conectada con la amígdala, que tiene dos partes. La parte anterior que recibe estímulos del mundo externo y la parte interior que recibe todos los estímulos de mí mismo, de mi self, de mis conexiones, de la propiocepción, y la analiza, la integra y sobre esa situación funciona. Ustedes ven cómo en las redes del niño sin maltrato, ustedes ven que hay una conexión y un flujo de la comunicación entre las diferentes áreas. Pero en el niño maltratado, pues lo que hay es un caos de comunicación, hay un bloqueo en la comunicación, con lo cual para a veces el niño no es tan fácil, para ya el individuo que ha pasado por maltrato, no es tan fácil entender si el miedo que siente viene de afuera, viene de adentro, y cómo poder confiar en el otro. Así las cosas. Entonces, el diestrés, el sufrimiento, la angustia existencial va a aparecer cuando nosotros no alcanzamos las metas propuestas. Y esto es importante porque en la medida en que yo tenga diestrés, pues es como una alarma que nos va a decir, mira, hay que cambiar la meta y ayudar a la resolución de problemas. Y eso es lo que se llama plasticidad cerebral, cómo yo puedo modificar y cambiar en las diferentes circunstancias de la vida. Con una cualidad muy importante que es la autorreflexión. Es beneficiosa, adaptativa, nos ayuda a buscar la solución de los problemas, es la que nos permite de alguna manera sacarle provecho a la experiencia, y es la que al final de la vida, a la edad en que estamos nosotros, pudiéramos tener algo que la gente llama la sabiduría, saber el know-how, el poder pensar qué es lo que nosotros hicimos con la vida y qué tanto y beneficiosa y adaptativa fueron las experiencias que tuvimos durante los años en que hemos estado en este planeta tan inequitativo. Sin embargo, la autorreflexión es una estrategia también que nos enseñan y que nos van a decir que por qué usted no medita cada noche, cada mañana para saber cómo es que va a ser el día. Esto entonces, la autorreflexión y la meditación resultan beneficiosas y adaptativas. Pero en las personas que han sido abusadas, lo que sucede es que hay una rumiación de lo que está pasando. La persona le da un pensamiento circular, reiterativo al pasado, se enfoca en los resultados de los eventos, y hay una ponderación temperamental, que es la cavilación, y eso conduce entonces a un aislamiento, a una sensación de fracaso, a una percepción de minusvalía. La gente dice que no puede cambiar el chip, que todo el día está dándole a lo que ya pasó y no lo quiere dejar de pensar. Y obviamente lo que uno encuentra en los pacientes con depresión es una gran carga de miedo, mucho más que la tristeza. Es una gran carga de miedo, una sensación de inseguridad y obviamente la ausencia de pensamientos positivos. Los esquemas cognitivos, pues ya sabemos que se forman en la infancia, son fruto de las experiencias. Las primeras relaciones, pues las vamos a tener con los padres y con los hermanos. Los que son hermanos mayores, pues tienen la dificultad porque están conociendo a los padres también están conociéndose en su rol de educadores, pero ya los hermanos menores, pues saben cómo los mayores les enseñan. A mi papá no le pare bolas, que él siempre hace lo mismo, y entonces les ahorran unas situaciones de experiencia. Estos esquemas cognitivos pueden ser negativos o positivos. Si son negativos, van a estar relacionados después con los síntomas depresivos, especialmente con los síntomas cuando va a aparecer la depresión o la ansiedad, que son inseguridad, temor, dificultades para dormir, y es lo que la gente llamaría la habilidad emocional, irritabilidad, explosividad, que van a ser muy importantes en el momento en que aparece en la adolescencia. Ustedes recuerdan que en la adolescencia lo más importante es la capacidad que tengo de estar con el otro. El niño ha estado jugando, trabaja cognitivamente, alcanza unas metas, pero cuando tú llegas a la adolescencia, aparece el rol social, no solamente en la búsqueda de la pareja y como dicen el cóctel de todas las hormonas, sino todos los adolescentes cuando hemos entrado tenemos la necesidad de ayudar, de ser empáticos, de crear situaciones para el bienestar colectivo. Sin embargo, algunas veces también vamos a tener los esquemas positivos que están relacionados entonces con la percepción de recursos internos y la búsqueda de nuevas metas, y es lo que se habla en el lenguaje de la psiquiatría y la psicología positiva, de la autoestima y la resiliencia. Eso es entonces lo que es la memoria autobiográfica.
Y eso es lo que los elementos que podemos tener y la descripción de los diferentes tipos de memoria y cómo funciona. Sin embargo, pues todo va a estar dependiendo de cómo el cerebro ha estado integrando la información que tiene. Y esto se debe a que tenemos tres redes muy importantes. La primera red es la que tuve cuando estaba conectándome, la que ustedes tuvieron cuando se están conectando, que es recibir una información visual. Hay una motivación para conectarnos, hay un mundo físico externo, cómo están las cosas, cómo está funcionando el computador, cómo me siento yo y qué espero de este resultado. Eso lo hace la ínsula, como les decía, que maneja la información de afuera y la información que tengo de mí mismo. Y entonces puede ser que en estas circunstancias me dé dos opciones. Una, que en esa evaluación yo sienta que estoy en una situación de peligro, de que no estoy en la mejor forma, de que no estoy en el mejor sitio. Y entonces es lo que aparece la corteza prefrontal medial, que es la que tiene que ver con la respuesta emocional. Esta, como ustedes ven, funciona con la dopamina, que es el neurotransmisor que tiene que ver con el aprendizaje, la noradrenalina, que tiene que ver con la vigilancia, y la serotonina, que es el que maneja el sueño, el apetito, las respuestas de tipo social. Sí, y eso es lo que nosotros sentimos cuando estamos en peligro. En peligro no podemos dormir, no tenemos motivación, todo nos parece difícil cuando tenemos una gran dificultad. El otro punto, pues va a ser, si eso no es ahí, si yo me siento bien, pues entonces me va a mandar al otro compartimento, que es la red ejecutiva central, que es en la cual podemos estar nosotros, la mayoría de nosotros, que está relacionada con la corteza dorsolateral prefrontal. Estamos hablando del estado mental, de las funciones ejecutivas, de la capacidad de estar en relación con los demás, y es la que tiene una actividad mental cognitiva exigente. Al fin y al cabo, esa es la que nos pagan, las que socialmente nos están apoyando, y es la que nos piden de pronto 1 kilómetro de más. Usted puede dar mucho más. Aquí van a ver ustedes las dificultades cuando yo tengo problemas económicos, o por ejemplo, los que estamos ahora en problemas de pandemia, que es una situación de amenaza, voy a tener dificultades para rendir en las situaciones ejecutivas, aunque para algunas personas hay un muy buen rendimiento porque seguramente el hecho de tenerme que arreglar, de ir 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde en el Transmilenio para llegar al sitio de trabajo, al disminuir toda esta percepción de miedo, pues voy a tener una posibilidad de tener mejores respuestas en la parte ejecutiva. Pero cuando estamos en una situación de miedo, pues obviamente hay una parte del cerebro que ustedes han visto que es de pelear o huir. Y entonces se produce una respuesta muy importante entre la percepción del peligro que tiene la corteza prefrontal, que va a dar la opción de la memoria que tenemos almacenadas y la producción de una serie de hormonas, especialmente el cortisol y los glucocorticoides, que hacen que nosotros estemos dispuestos para afrontar la situación o para huir. Esta situación hace que se altere la situación del cortisol, y se han visto, por ejemplo, en los estudios de los niños de los orfanatos de Rumania, cómo el cortisol matutino en los niños aún de 2 años estaba disminuido, como también hay respuesta aumentada de este eje, o sea, la hormona se mantiene en una situación de excitación en los niños abusados menores de 5 años, pero también cuando lleva mucho tiempo esta relación, ya el cortisol no se produce alto, sino que el circuito se empieza a desgastar y entonces vamos a tener el otro extremo. La respuesta va a ser de que esa hormona que es tan importante para el día a día, para sentirnos en una situación de afrontar las diferentes circunstancias, está agotada. Esto implica entonces que el eje hipotálamo adrenal, que libera glucocorticoides, estimula la memoria emocional y va a estar conectado con otras estructuras como la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo y la corteza prefrontal. Y esto lo hace a través de receptores. Estos receptores, pues lo que hacen es recibir la información de la hormona, y si se mantiene mucho o está en unos niveles muy altos, va a empezar a producirse neurotoxicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que las neuronas van a empezar a desconectarse. Más adelante les voy a mostrar
las neuronas que están desconectadas y cómo se atrofian, y ellas que tienen una serie de ramificaciones con las cuales se van conectando, esas ramificaciones se van perdiendo, con lo cual la neurona se aísla y entra en una situación de toxicidad y muchas veces la neurona muere y entonces vamos a tener que el hipocampo, que es la estructura del cerebro que maneja la parte y almacena las emociones, es el que más sufre y por eso vamos a encontrar en todos los trastornos mentales, en la esquizofrenia, en el trastorno bipolar, en los cuadros depresivos, una disminución del volumen de esta estructura que se llama atrofia. Con lo cual, vamos a tener problemas de neurotoxicidad, aumento de esta hormona que es el cortisol, que se va a manifestar entonces en deterioro de la memoria, con problemas en la consolidación y el almacenamiento. Cuando nosotros estamos en una situación de estrés prolongado, no podemos concentrar, no sabemos dónde dejamos las cosas. Pero el compromiso mayor es en los niños que han sido abusados, es en la memoria autobiográfica y social. Entonces, resumiendo, frente al estrés tenemos la acción del eje hipotálamo adrenal, como decíamos, producción del cortisol, el hipocampo que maneja los aspectos contextuales de la memoria, dónde funcionaron las situaciones, cómo ocasionaron el evento, la corteza prefrontal que hace planeación y control y los aspectos emocionales de la misma. Cuando estamos en cualquier circunstancia, sea positiva o negativa, debe haber una coordinación en eso, en los aspectos emocionales, en los aspectos del contexto y en la planeación y control. Si no se da eso, vamos a tener dificultades. Y eso es lo que han hecho estos estudios. Por ejemplo, el animalito de investigación se le hace un condicionamiento frente a una situación de alarma en determinado momento. Pero si se logra que él después maneje la extinción de ese miedo, él va a recuperarse y va a poder moverse en las diferentes contextos que le van presentando los investigadores. Si por el contrario no logra manejar la extinción, va a estar siempre aislado con una situación, como ustedes ven, de peligro que hace que si ahí le deje de comer, no se desarrolle y obviamente pues no va a estar en relación con el grupo. Estos puntos pues son fáciles de entender y eso es lo que hace, por ejemplo, en los nuevos estudios sobre la memoria virtual, sobre la realidad virtual, que tratan de que las personas que tienen fobias, por ejemplo las arañas o volar, a través de un contexto y de manejar la información a través de estas situaciones virtuales, se modifique y cambie la situación. Pero en la vida real vamos a pensar que estos animalitos, el que mejora, pues va a explorar y entonces ya lo que hace es que va a discriminar. Va a saber que en determinado sitio es peligroso, pero todo lo demás no tiene peligro. Es como si ya tuviera una sensación de poder excluir las situaciones de miedo. En cambio, el ratoncito que no fue capaz de manejar el contexto, todos los contextos son iguales, entra en una situación de congelamiento y obviamente para él todos los elementos son peligrosos, con lo cual me aíslo y es porque no somos capaces en el hipocampo de manejar la separación de patrones. Y esto permite entonces que se haga una generalización de los patrones y que nosotros actuemos en forma indiscriminada frente a situaciones que son neutras. Como les decía, cuando estamos en una situación de estrés, y obviamente son estudios con animales de laboratorio, pero ustedes ven que las neuronas, cuando están en situación de estrés y la neurona del ratoncito de joven, va a disminuir el volumen y si se recupera, pues nuevamente va a volverse a conectar. Lo más importante es que sí, a pesar de que se conecta, ustedes ven que todas estas yemas, que son las espinas con las cuales la neurona recibe las otras neuronas y hacen una red, se van a perder cuando estamos en una situación de estrés en la infancia. Cuando el estrés ya estamos en la edad media, en la vejez, esta situación de pérdidas no es tan cierta. Con lo cual, lo que nos está diciendo es cómo las redes se van desconectando y esto es lo que nosotros vemos ya cuando hacemos una imagen del cerebro y le damos a una sustancia radioactiva para que la neurona la capte, una persona o un niño o un adulto que no haya sido abusado, usted ve que capta todo el cerebro y especialmente la corteza prefrontal. Pero en los que tienen antecedentes de abuso sexual, ustedes ven que hay un área que no capta, que es la área temporal. En esta área temporal es donde está el hipocampo, lo cual está diciendo que se daña el circuito, que ese hardware que nosotros tenemos para manejar las emociones, las respuestas
sexuales, la memoria, que es ese puente entre lo que me ha pasado y la vida actual, pues se altera y entonces vamos a tener dificultades para que esta persona, este individuo, pueda desarrollarse. Se pierde entonces la capacidad de producir nuevas neuronas y la plasticidad, la capacidad de cambiar. Y entonces vamos a tener, ya les hablaba, atrofia del hipocampo, disminución de la capacidad del cerebro de crear nuevas informaciones, de responder a la nueva información, disminución de la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, que son los neurotransmisores, son las sustancias que llevan la información de una neurona a otra, y obviamente también se alteran los ritmos circadianos. Se duerme cuando no es, se despierta cuando no es, hay angustia al despertar, hay temor de quedarse dormido, se deja de comer, se pierde la capacidad de las relaciones sexuales, etc. Entonces, en resumiendo, lo que nosotros vamos a encontrar es que el trauma va a alterar el eje hipotálamo adrenal, que lo va a hacer, lo va a tener activado y entonces somos más vulnerables al estrés y en situaciones de estrés se produce una respuesta exagerada. Y por el otro lado, la corteza prefrontal que produce pérdida de las espinas, que se va a manifestar en dificultades en la memoria de trabajo, en la autorregulación, en la planeación, y todo eso va a llevar a inestabilidad emocional. Eso es lo que uno ve cuando son los adultos que son abusados sexualmente. Y por eso nos consultan por inestabilidad emocional, por problemas cognitivos, por bajo desempeño y por la sensación de una frustración crónica. En este estudio, que fue realizado por el doctor Lovalo, ustedes pueden ver que los niños abusados sexualmente van a tener problemas en el afrontamiento del estrés, pero al final hay un aislamiento social en la adolescencia. Y este aislamiento que hace que el adolescente se aísle es porque está también aumentando la disfunción del eje hipotálamo adrenal y vamos a tener abuso de alcohol y de sustancias. Esta es ya la forma, digamos, del fenotipo, el que se crea cuando el niño ha sido abusado sexualmente, y esta es la respuesta frente a esa situación que fue tan dramática. Claro que todo va a depender, como se dice, de cuándo nos tocaron las situaciones difíciles. Si nos toca en la etapa prenatal del estrés, pues obviamente se va a alterar la capacidad de desarrollar el cerebro, de programar el cerebro, del hardware, cómo se van a conectar las diferentes neuronas. Por eso las madres que son abusadas o maltratadas durante el embarazo van a producir cortisol alto, y entonces ese cortisol va a entrar directamente a través de la placenta al cerebro del niño que está en formación y lo va a sensibilizar. De hecho, se sabe que los niños que nacen de madres maltratadas o de madres que han tenido crisis depresivas tienen mayor sensibilidad al estrés, tienen mayor posibilidad de que ese cerebro nazca ya con problemas de programación y con una respuesta exagerada a los glucocorticoides. Pero lo que nosotros estamos viendo en el día a día, y esa es la causa, o perdón, la motivación de este congreso, es mirar lo que sucede con el abuso ya después con los niños, o sea, en la etapa postnatal, donde ya hay diferenciación de los efectos. Ya el problema no va a estar en el hardware, sino en los programas que yo voy a tener. Claro, el computador está bien, pero si yo necesito un programa, el PowerPoint en este momento no me funciona, o si otro programa que yo necesito para el día a día. Por eso entonces se pierde la plasticidad. Y como les decía, también en la adolescencia, cuando el cerebro debe cambiar sus conexiones para entrar de un cerebro que está limitado a una situaciones de desarrollo cognitivo, de pasar por la etapa de las operaciones formales que hablaba ayer, para entrar en un cerebro de tipo social. Ya después, a la edad nuestra, pues ya los traumas, pues ya no van a cambiar mucho los problemas de programación, sino que van a estar relacionados más bien con la sobrevivencia. Por eso es importante que nosotros pudiéramos hacer un diagnóstico temprano y cómo evitar que se produzca la disminución de la atrofia del hipocampo. Miren, esta es la última diapositiva que les voy a mostrar sobre esto. Y ustedes ven cómo en estos estudios, si nosotros miramos la corteza somatosensorial, o sea, la corteza que recibe la información sensorial de cómo estamos nosotros, la ínsula que nosotros ya les he hablado, de que es la estructura que maneja la información de nosotros mismos y del medio ambiente, y el hipocampo, ustedes ven cómo definitivamente hay una disminución del hipocampo, independiente de que el maltrato en la infancia haya sido leve, moderado o alto. Aún con niveles bajos de maltrato se pueden producir estas lesiones que se van a manifestar en esto.
en cómo hay un proceso de compromiso del trastorno endocrino, del sistema inmune, del desarrollo del cerebro, del metabolismo, de la alteración del sueño y lo más importante, las programaciones del cerebro, que si no encontramos después un estilo de vida saludable, unas conductas saludables y un apoyo del medio, pues va a estar una persona que va a estar desadaptada y vulnerable y obviamente va a tener un funcionamiento psicológico alterado y riesgos de enfermedades crónicas. Por lo tanto, lo que hace que la persona tenga adaptación y resiliencia va a ser, obviamente, que esto no se presente, el estrés temprano en la infancia, sino que además tengamos la posibilidad de manejar y trabajar con ellos para evitar que se cree una cronificación de estas situaciones. Porque si no, vamos a tener esto, la falta de plasticidad, el compromiso de la memoria hace que estos chicos tengan una inestabilidad emocional, un aislamiento, con irritabilidad, con mucha ira, con mucha rabia y baja tolerancia a la frustración. Pero y además aparecen otros comportamientos, son precoces sexualmente, hay abuso sexual temprano, hay adicción al internet, que son los elementos que nos muestran los diferentes estudios que hay ahora. En Colombia estamos teniendo relaciones sexuales más tempranas, hay abuso de alcohol más temprano y obviamente ya vemos las adicciones al internet. Y eso hace entonces que con frecuencia cuando hay gran tensión de la frustración, cuando hay gran rabia, cuando hay gran tensión emocional aparezcan las autolesiones y obviamente la conducta suicida. Y en cuanto a la resiliencia, que sería la forma como nosotros podríamos manejar estas circunstancias, ustedes ven por la diapositiva que es una situación también compleja, porque además de que tenemos una alteración neurobiológica, un cerebro que está en crisis, que tiene dificultades y que ha perdido la programación, pues necesita ayuda para salir adelante. Es lo que pasa si nosotros se nos daña el computador o se nos daña el móvil, necesitaríamos a alguien que nos ayude a manejar los programas. Y ese alguien está en las relaciones íntimas cercanas, en las amistades, en el apoyo familiar. Y como estaba hablando con el doctor Cajiao, pues obviamente la integración social, los recursos culturales, la cohesión social y el apoyo comunitario. El problema es que cuando estamos en situaciones difíciles, que además de niño abusado está en una situación de inequidad social y además de eso tiene una situación de pobreza, pues va a ser mucho más difícil que este niño pueda encontrar quien le ayude a manejar ese móvil o ese programa cerebral que se ha alterado. Y esto es lo que sucede, por ejemplo, en todos los países. Este es un estudio hecho en Holanda, donde supuestamente debería haber menos inequidad y haya más situaciones. Los niños que son abusados sexualmente, como les decía, pierden la capacidad de la plasticidad y la capacidad de recuperar las neuronas, la neurogénesis. Y eso se debe a una sustancia que se llama el factor derivado del cerebro, que es como un abono que cultiva las neuronas. Ustedes pueden ver que los niños abusados sexualmente, frente a una situación que no tengan estrés, está disminuido esta sustancia protectora en comparación con los que no son abusados. Pero cuando están en una situación de estrés, se consume mucho más estas circunstancias. Y obviamente, entre más episodios de abuso o de maltrato tenga, este compromiso, esta disminución es mayor. ¿Cuál estamos diciendo? Dos cosas. Una, por un lado, se dañó el circuito. Por otro lado, los factores protectores del cerebro también están disminuidos. Por eso, lo más importante cuando estamos hablando de estos circuitos entre la parte emocional y la parte cognitiva es que se pierde la posibilidad de responder a las señales de peligro y la capacidad de posponer la gratificación. Son niños que entran en unas conductas impulsivas, que asumen riesgos, y entre esos riesgos, muchos de ellos pues son el abuso de sustancias, el abuso de alcohol, la precocidad sexual y obviamente el otro factor que con frecuencia estamos hablando, que son los embarazos en adolescentes, con una inestabilidad emocional y con las conductas poco saludables. Hay desinhibición, hay promiscuidad, pobres contactos sociales y riesgo de adicciones. ¿Por qué? Porque las experiencias adversas dañaron el circuito y no hemos encontrado factores sociales que puedan manejar esto. Obviamente, también se bajan los neurotransmisores. Y los neurotransmisores hay dos o tres muy importantes. El primero es la serotonina, que si se daña, vamos a tener tendencia a que esta persona tenga emociones negativas, tiene dificultad en la consolidación de la memoria.
baja respuesta a los estímulos positivos. Lo que es más llamativo son las conductas impulsivas. Frente a cualquier circunstancia, como dicen, contesta con dos piedras en la mano, es irritable y la persona tiene la capacidad de estar pensando en que todo para él no tuvo ninguna circunstancia positiva y se habla de la desesperanza aprendida. Afortunadamente, los estudios muestran que algunas medicaciones, como por ejemplo la fluoxetina, logra que estos daños a nivel de la dendrita se puedan recuperar con las medicaciones. No es porque realmente lo que logra es como disminuir el daño que se ha dado sobre la neurona, volver a mejorar la respuesta del neurotransmisor y por lo tanto podemos recuperar la dendrita, pero obviamente necesitamos también el apoyo social para que al arreglar el programa, este niño también pueda manejarlo en forma adecuada. Y la otra es la oxitocina. La oxitocina es la hormona que tiene que ver con el apego. Es la que permite confiar en el otro y en la imagen lo está mostrando. Como el niño se entrega a la madre y la madre también sabe que lo tiene que cuidar, pero también está en una situación de relax. Esta oxitocina pues tiene que ver, modula este eje, reduce el cortisol, produce serenidad, produce los sentimientos de recompensa y es lo que todos los animales sienten cuando están en una situación de apoyar al otro, de lamerlo, del grooming social. Es lo mismo que nosotros sentimos cuando estamos en una situación de peligro y alguien nos tranquiliza a través de una palabra o nos abraza. Es el holding que nos permite estar bien, estar con el otro. Y la otra es la dopamina, que como comentábamos, tiene que ver con el placer, con la planeación, que también se va a alterar y entonces vamos a tener dificultades para el refuerzo de los mecanismos de compensación. ¿Eso a qué lleva? A que con mucha frecuencia la persona, dijéramos, si yo estoy, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde estoy? Me siento aislado, discriminado, la situación no tiene para mí una importancia, es lo que se llama la anomia. Y entonces van a haber dos personas o dos tipos de personas que van a entrar en la posibilidad de suicidarse o de morir por suicidio. Los que se sienten cargas bien llenos de autorreproches y de sentido de responsabilidad, o los que sienten que los están aislando, que no tienen cabida dentro de los grupos. A veces los adolescentes tienen la necesidad de una sola persona que es la que los conecta y los funciona. Por eso cuando esa persona tiene dificultades o les llama la atención, ellos entran en una situación de todo o nada, que es una forma de mantenerse con alguna expectativa. Ponen todo la carne en la asadora en esa persona para que sea la que nos contacte. Esa confianza y esperanza y el autoperdón serían las estrategias que nos llevarían a estar bien. Por eso, para concluir, podemos decir 3 o 4 cosas que quiero que pensemos. Primero, que el estrés crónico y los antecedentes de maltrato infantil pues alteran una respuesta, un programa muy importante que es el eje hipotálamo y hipófisis adrenal que nos permite manejar el ambiente, adaptarnos, es lo que busca. Que el abuso sexual y el maltrato infantil también producen cambios funcionales y estructurales en el hipocampo, que es donde nosotros manejamos las experiencias y donde tenemos la memoria, y que esa memoria es un puente entre lo que pasó y lo que nosotros necesitamos ahora. Que esa memoria, cuando no se consolida, no nos permite un desempeño afectivo y cognitivo en el largo de la vida, trayendo problemas de malestar y de sufrimiento. Y que lo más importante que puede pasar es que no se pueda generalizar el miedo y porque se producen trastornos de ansiedad y grandes dificultades en el día a día. ¿Qué sabemos de esto? Y tal vez recordar que la conducta, la generalización del miedo y la consolidación de la memoria nos lleva a síntomas evitativos, a síntomas intrusivos, que vamos a tener un aumento del cortisol y de los receptores de glucocorticoides con disminución de varios neurotransmisores, que vamos a estar en un estado proinflamatorio, que hay marcadores genéticos y obviamente van a haber desequilibrios del eje hipotálamo adrenal. Por eso, como resultado de este círculo vicioso, las experiencias adversas en infancia producen alteraciones en el neurodesarrollo, alteran el hardware de nuestro cerebro y se va a manifestar por discapacidad emocional, social y cognitiva, con la adopción de conductas de riesgo que son las por las cuales nos van a llevar a consultar a estos niños y más tarde la discapacidad y la enfermedad con muerte prematura. Las personas que son abusadas sexualmente viven menos años y viven con mucha frustración y mucha angustia. Afortunadamente,
uno podría pensar que el apoyo de los padres nos puede ayudar a superar estas situaciones de miedo y a entender el contexto. El miedo está allá, lo puedo superar, pero cuando regreso a casa encuentro una mano que me ayuda, encuentro situaciones que me permiten diferenciar la situación de peligro y la situación donde yo me siento sereno, acompañado y manejado. Y con estas situaciones quisiéramos entonces de nuevo agradecerles su atención y estamos dispuestos a sus comentarios. También les estoy dando mi email por si alguno de ustedes quiere contactarme y hacerme llegar sus comentarios directamente. Muchas gracias.